Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzaremos con la clase. Les quería preguntar que me confirmen si pueden ver la pantalla. Sí se puede ver. Gracias. Ya, entonces comenzaremos con la clase. No sé cómo les ha ido con este ejercicio que les había planteado la anterior clase. Si alguien tiene la respuesta. Lice, a mí me salió 75. 75. 75, sí. Ya. A ver, ¿alguien más? 74.1, licenciado. 74.1. ¿Alguien más tiene algún valor? Ya, en el fondo este problema es un problema relacionado con la media, ¿no? Es un tema de la media. Ahora, la fórmula de la media, ustedes recordarán que es bastante convencional, ¿no? Es la suma de todas las observaciones dividido entre la cantidad de variables, ¿no? Esa era nuestra idea del promedio. Entonces, acá podemos empezar a notar un poco la idea de esto, ¿no? Para empezar, como información, ¿no? Como información, el tamaño de la población es igual a 90, ¿no? Tenemos 90 estudiantes que han rendido este examen, digamos, ¿no? Tenemos 90 estudiantes que han rendido este examen. Ahora, nos dicen algo de estos 90, ¿no? Nos dicen que existen hombres y mujeres dentro de este grupo de 90. Uno podría pensar que este 90 está conformado por dos grupos. El grupo de mujeres, ¿no? Porque nos dicen existen 65 mujeres. Existen 65 mujeres. Más, ¿cuántos hombres existen si son 65 mujeres? 25. ¿No? Más 25. 25, ¿no? Entonces hay 65 mujeres más 25 hombres. Esta N tiene más o menos esa particularidad, ¿no? Esto, en el fondo, es un problema em, de promedio ponderado, ¿no? O sea, el problema en el fondo es un tema de promedios ponderados, ¿no? Esto se resuelve con la media ponderada, ¿no? La media ponderada. Y que tiene su fórmula, pero incluso si no recordáramos la fórmula de la media ponderada, simplemente es un poco reconstruir la información, ¿no? Nosotros sabemos, o sea, nos dan además de estos dos datos la información del promedio de hombres y el promedio de mujeres, ¿no? El promedio de hombres y el promedio de mujeres. Entonces eso más podemos incluir acá, ¿no? Puedo poner el promedio de la media de las mujeres, digamos, ¿no? El promedio de la media de las mujeres nos dice que es igual a 79, ¿no? El promedio de la media de las mujeres es igual a 79. Y por otro lado, el promedio de la media de los hombres, ahí voy a poner H, es igual a 65, ¿no? 79 y 65. Lo siguiente que debería hacer es un poco recordar la fórmula general de la media. Voy a poner acá la fórmula general de la media. La fórmula general de la media es la sumatoria, ¿no? Sobre todo lo que tengo, sobre todo el universo, digamos, ¿no? Sobre todo el universo, de los datos que observo sobre n. Acá lo que yo tengo es n, ¿no? Pero no tengo esta sumatoria de todos los datos. Pero yo tengo algo, si quieren, esto yo lo puedo reescribir de una manera distinta. Aquí arriba yo puedo abajo puedo mantener la n, pero arriba esta sumatoria de que sí la puedo partir como en dos grupos, porque hay
dos grupos, hay grupo de hombres y hay grupo de mujeres. Esto yo lo podría poner como la sumatoria en el grupo de mujeres, digamos, sobre las mujeres, de las notas de las mujeres, más la sumatoria de los hombres, ¿no? De los hombres, de sus notas. Esto es algo que puedo hacer fácilmente, ¿no? Esta sumatoria del universo lo estoy partiendo en sus dos pedazos, en las mujeres y en los hombres. Ahí no estoy haciendo nada raro. Eh, y ahora lo que yo necesito es que aparezcan estos promedios, ¿no? Porque es el promedio de hombres y el promedio de mujeres. Ahí yo puedo hacer como una especie de artificio donde a cada uno de estos términos, le voy a dividir entre la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres. Por ejemplo, a este valor de acá, la sumatoria de xy, le puedo multiplicar, ¿no? Por 65 dividido entre 65, ¿no? Por esa cantidad, a esto de acá, ¿no? Porque hay 65 mujeres. Y a la cantidad de hombres le puedo multiplicar por 25 dividido entre 25. En el fondo no estoy haciendo nada más que multiplicarle por uno, digamos, ¿no? 65 dividido entre 65, 1. 25 dividido entre 25, 1. Entonces simplemente estoy haciendo eso. Lo que esto me va a permitir hacer es tener una formulita que es justamente la fórmula de las medias ponderadas. Voy a tener una nueva fórmula. Esto de acá arriba, ¿no? Esto de acá arriba se convertiría en algo más o menos así, ¿no? Sería, si yo la sumatoria de las xy la divido entre 65, ¿no? Si la sumatoria de las xy sobre las mujeres lo divido entre 65, voy a tener el promedio de las notas de mujeres. Entonces tendría algo como 65 multiplicado por la media de las mujeres. Perdón, por la media de las mujeres. En eso se convertiría este primer elemento. Más 25 multiplicado por la media de los hombres. Todo eso dividido entre 90, ¿no? Que es la cantidad de personas que tengo. Esta es la formulita en el fondo de las medias ponderadas, ¿no? Es los grupos que yo tenga, ¿no? Mujeres, hombres, multiplicado por la cantidad de esos grupos, 65, 25, dividido entre el total de observaciones, 90. ¿No? Esta es la formulita de la media ponderada, ¿no? Pero proviene en el fondo de esta relación o de esta manera de escribir la media, ¿no? Entonces, en este punto, lo que tengo que hacer es justamente simplemente reemplazar, ¿no? 65 por la media de las mujeres, que era de 79, más 25 por la media de los hombres, que en este caso era 65. Todo esto dividido entre 90. Y ese debería ser el resultado de este ejercicio. A ver, vayan calculando. A 75.1 da. ¿Qué tal? ¿Cuánto les sale? 75.1. 75,1, ¿sí? A ver, alguien más que confirme. A ver si alguien ha puesto algún resultado en el chat. No. Sería 65 por 79 más 25 por 65. Divido todo esto entre 90.
Sí, 75.1, ¿no? 75.111. Redondeando, simplemente sería 75.1, ¿no? Esa sería la respuesta. 75.1. Entonces, esta idea de la media ponderada nos sirve justamente para resolver estos problemas cuando existen grupos, ¿no? Que es justamente una una medida bastante común, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una votación en la UNSA, y ustedes recordarán que por el tema de cogobierno, estudiantes y docentes tienen 50-50 de los votos. Entonces ahí cuando hay un resultado, normalmente se lo tiene que ponderar, ¿no? Ponderar por el tema de cogobierno al 50-50, ¿no? Entonces, tiene un poco esa idea, digamos, ¿no? Tiene un poco esa idea. Ya. Entonces, preguntas, comentarios de este ejercicio. Dice, redondeando llegaría a ser 75. Sí, 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 no, no, pensando que tenemos decimales, ¿no? Pensando que tenemos decimales, lo ideal sería mantener el decimal, digamos, ¿no? Ahora, pensando en que la nota tiene que transcribirse en el sistema, tendría que ser 75, ¿no? ¿Ve? Pero sí, o sea, como nuestro ejercicio va más que todo en el lado del resultado más preciso que podamos obtener, el correcto debería ser 75.1, digamos, ¿no? Habíamos dicho que es mejor trabajar con dos decimales, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En todos los cálculos. Entonces deberíamos poner como 75.11, ¿no? Pensando justamente en esa idea, ¿no? Entonces, sí, ahí hay que tener cuidado con estos temas del redondeo, ¿no? Ya, entonces, no hay más preguntas, comentarios. Licenciado, buen día. ¿De dónde sale ese 25? Ah, ya, el 25 está relacionado a que el dato que nos dan es que hay 90 estudiantes, ¿no? Hay 90 estudiantes hay 90 estudiantes, ¿no? En el grupo, aquí lo voy a poner, ¿no? Hay 90 estudiantes. Lo que nos dicen es que hay 65 mujeres, ¿no? De esos 90 personas, 65 son mujeres. Por lo tanto, el restante tendrían que ser hombres, ¿no? Por lo tanto, el restante tendrían que ser hombres. Lo que nos lleva a que tienen que haber 25 hombres, ¿no? Para que todo sea 90. Entonces de ahí aparece el 25. Gracias, licenciado. En el fondo, aquí tal vez, a ver, solamente para practicar esto uno más, les voy a poner la formulita de la media ponderada. Justamente es esta, ¿no? Voy a poner acá como una especie de recordatorio. La fórmula para la media ponderada, para la media ponderada es, entonces ahí voy a ponerles una formulita para la media ponderada. La media ponderada se utiliza cuando nos dan medias de diferentes grupos y quieren que calculemos la media del grupo en general, ¿no? Esta se utiliza cuando nos dan medias de diferentes grupos y nos piden calcular la media del grupo en general. Entonces, si quieren, acá lo podemos anotar de esta forma para que sea más sencillo de recordar. Abajo siempre está el total de las observaciones, ¿no? El total de todo lo que yo tengo. Y arriba es como una especie de suma, ¿no? Es el total del grupo 1 multiplicado por la media del grupo 1, multiplicado por la media del grupo 1, digamos, más el tamaño del grupo 2
multiplicado por la media del grupo 2, ¿no? Por la media del grupo 2. Más punto, 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 ¿no? Cuántos grupos estén. Digamos, eh, pensemos que hay K grupos, ¿no? El total del grupo késimo multiplicado por la media de su grupo, ¿no? Multiplicado por la media de su grupo, la media del grupo késimo. La idea de la media ponderada es justamente esa, ¿no? Que es el producto, en el numerador está el tamaño del grupo por su media, el tamaño del grupo por su media, el tamaño del grupo por su media, y abajo el total del grupo. Eso nos va a dar la media global, ¿no? La media global. Entonces, rápidamente, pensando en esta idea, podemos pensar, ¿no? En un grupo, ¿no? Se tiene el dato, voy a poner, ¿no? Se tiene el promedio, de tres grupos, ¿no? Se tiene el promedio de tres grupos, ¿no? De tres grupos respecto a la edad, ¿no? Respecto a la edad. Se tiene el promedio de tres grupos respecto a la edad. Eh, de forma, estas son, ¿no? Estas son. Vamos a pensar que tenemos tres grupos, ¿no? Un grupo tiene un promedio de 23, el otro tiene un promedio de 25 y el otro tiene un promedio de 20, ¿no? Tiene el promedio de tres grupos respecto a la edad. Estas son 23, 25 y 20 respectivamente, ¿no? Respectivamente. Eh, la cantidad de estudiantes por grupo, ¿no? La cantidad de personas, ¿no? La cantidad de personas por grupo. Personas por grupo son, ¿no? En el grupo que tiene el promedio de 23, ¿no? Ahí hay 10 personas, ¿no? En el otro grupo hay 15 personas. Y en el otro grupo hay 30 personas, por ejemplo. Ya les puedo pedir nuevamente calcular el promedio de edad de todo el grupo, ¿no? Calcular el promedio de edad general. Promedio de edad general, ¿no? Como tenemos tres grupos, los grupos tienen 23, 25, 20, ¿no? Su promedio de edad. El grupo 1 son 10 personas, en el grupo 2 15 personas, en el grupo 3 30 personas. Estas 10 personas tienen 23 años en promedio. Estas 15 personas tienen 25 años en promedio y estas 30 personas tienen 20 años en promedio. Con esa información, la idea es calcular el promedio general, ¿no? El promedio general. Vamos a ver cuál sería la solución, un poco siguiendo esta formulita de la media ponderada. Vamos a ver un par de minutos para que vayan calculando. Licenciado, a mí me sale 21.90. 21.9 dice su compañera. ¿Habrá alguien más que nos diga? Dice, me sale 21.91. Ya, parece que estamos casi ya en lo mismo, ¿no? Ya, súper. A ver, vamos a ver si alguien comenta en el chat. No, nadie. A ver, abajo, ¿cuánto sería el total de todos los estudiantes? 55. 55, ¿no? Que es la suma de 30 más 15 más 10. Y arriba es tamaño del grupo por su media, ¿no? 10 multiplicado por 23, ¿no?
10 multiplicado por 23 del primer grupo, más el segundo grupo que es 15 multiplicado por 25, más 30 multiplicado por su media 20. Esto debería resolver. Esto yo lo voy a llevar a la calculadora. Programita. Todo esto dividido entre 55. Y el resultado es 21.91, digamos, ¿no? Pensando en mantener dos decimales, es la respuesta 21.91. Y está, ¿no? El promedio del grupo de 55 estudiantes había sido de 21.91. Esa es la media ponderada al final, ¿no? Esa es la media ponderada. Ya. A ver, haremos un tercer ejercicio más parecido a los que podrían entrar en el siguiente parcial y que han entrado en el primer parcial, ¿no? Y esto está muy vinculado al este, ¿no? Si recuerdan, en el primer parcial había un tema de salarios, ¿no? Donde se tenía el dato de un grupo de 20 trabajadores para el 2020 con diferentes salarios y eso habían recibido un incremento de 400 bolivianos, ¿no? Había todo un tema vinculado a eso, ¿no? Este ejercicio está un poco vinculado o tiene esa idea, ¿no? Eh, a ver, veremos algunos ejercicios para repasar esta parte de lo que hemos ido viendo. Simplemente para recordar, ¿no? Voy a ponerles de la siguiente, siguiente, de la siguiente serie de números, ¿no? Serie de números. Bien rápidamente, calcular, calcular la media, quisiera que calculen la media, la mediana, la mediana, coma, la desviación estándar, ¿no? Bueno, el rango, la, la desviación estándar, ¿no? O la varianza, es mejor, ¿no? La varianza. Y, bueno, esos cuatro, ¿no? Son lo más convencional. Vamos a imaginarnos que tenemos un grupo de números bastante, hace unos seis numeritos para tener una idea, digamos, pueden ser el 23, el 25, el 29, el 50, el 55 y el 32, ¿no? Tenemos esos cinco numeritos. A partir de eso, la idea es calcular la media, la mediana, el rango y la varianza. Quisiera que ustedes vayan calculando y me digan cuánto vale cada una de estas. Un poco de memoria de las formulitas que hemos visto. ¿Cuánto será la media?
A ver, ¿cuál será la media de estos 5 numeritos? Si alguien ya lo tiene. La media, licenciado, me sale 35.67. Ya. A mí, licenciado, me salió, eh, eh, no, licenciado, o sea, Sí, no, sí, no. Sí, a la media mí me sale igual, treinta y licenciado. cinco punto seiscientos sesenta y siete. Igual sí. Está bien, ¿no ven? La Ujú. media no hay muchas cosas más que hacer. En el fondo, ¿qué es la media? Es la sumatoria de todo dividido entre n, ¿no ven? Puedo ponerle acá. Y la sumatoria de todo esto es 214, ¿no? 214 dividido entre cuántos datos tengo, entre 6, y había sido 35.67, ¿no? Redondeando a dos dígitos. 35.67. Está bien, ¿no? Y la mediana, ¿qué tal? ¿Alguien tiene la mediana? La mediana. Me sale, licenciado, 30.5. 5. ¿Qué dicen? ¿Hay alguien más que pueda confirmar? A mí también, licenciado. 30.5, ya. La mediana simplemente es el ¿no? Es el valor central, ¿no? El valor medio de los datos ordenados. Esto, si lo ordenamos, esto es así, ¿no? 23, 25, 29, 32, 50, 55, ¿no? Lo estamos ordenando desde el más pequeño hasta el más grande. La mediana es el dato que está en el centro. Acá no hay necesariamente un dato en el centro porque los datos son pares. Entonces, como no hay un dato en el centro, yo tengo que agarrar los dos que están en el centro. Estos dos son los que están en el centro, porque dejan a la izquierda y a la derecha la misma cantidad de datos. Y utilizando estos dos, tengo que obtener el promedio, ¿no? Básicamente sumar los dos y dividir entre dos. Tendría que hacer 29 más 32. Esto lo divido entre 2, ¿no? Que en el fondo es un promedio de esos dos numeritos. Y la respuesta es 30.5, ¿no? Ya. El siguiente es el rango. ¿Cuánto valdrá el rango? El rango, licenciado, me sale 32. Ya, 32. ¿Sí? ¿Alguien que confirme? Sí, igual, licenciado. Sí, ¿no? El rango es de las medidas más sencillas y más rápidas de calcular, porque lo único que nos marca es la distancia entre el más grande y el más pequeño. Aquí el más grande de los datos es 55. Si le restamos el más pequeño, que es 23, ahí vamos a tener la distancia del más grande al más pequeño. Y ¿no? Esa distancia había sido de 32, ¿no? La distancia del más grande al más pequeño. Ya.
Y finalmente la varianza, ¿no? Que esta sí es un poquito más pesada de calcular, pero a ver cómo les va. La varianza. Si recordamos en nuestros apuntes, tenemos justo, ¿no? Varias medidas de... Estas son medidas de dispersión, ¿no? Aquí está, medidas de variabilidad o dispersión. El rango, que es el más fácil, la desviación media, que tiene sus características. Aquí está la varianza, ¿no? La varianza es la sumatoria de todos los datos al cuadrado, xi menos cada dato menos su media al cuadrado dividido entre n, ¿no? Ahora había otra fórmula de la varianza más corta, ¿no? Aquí está, fórmula corta para la varianza, que igual podría ser esta. La sumatoria de las xi al cuadrado sobre n menos x barra al cuadrado. Bueno, y hay que recordar igual ¿no? Las propiedades de la varianza, que es importante siempre tener en mente. Licenciado, me sale 151.89. 39. Ya. A ver, veremos qué dicen los demás. Este lo podemos escribir aquí, ¿no? La varianza de x. Vamos a utilizar la fórmula corta, ¿no? La fórmula corta es una fracción de la sumatoria sobre el universo de los x y al cuadrado sobre n menos la media, que ya la tenemos, de x al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula corta de la varianza. Y el primer término dice todos los elementos los deberíamos elevar al cuadrado y sumarlos, ¿no? Aquí tengo todos los elementos. Estos son todos los elementos. Todos estos elementos los debería elevar al cuadrado, dice, ¿no? Los elevo al cuadrado. 23 al cuadrado, 529. 25 al cuadrado, 625. 29 al cuadrado, 851. 50 al cuadrado, 2500. ¿No? Estos son todos los elementos elevados al cuadrado. De todos esos elementos elevados al cuadrado, después yo debería sumarlos, ¿no? Sumo cada uno de esos. Y me da 8544. Entonces, acá ya tengo algunos pedazos, ¿no? De esto. 8544. Dividido entre n. N vale 6, ¿no? Son simplemente 6 datos. Menos x barra al cuadrado. X barra vale 35.67. 35.67 elevado al cuadrado, ¿no? Siguiendo la formulita. Y este resultado debería ser igual a la varianza. Acá puedo hacerlo manualmente. 8544 dividido entre 6. Dividido entre 6. Todo esto. Menos 35.67 elevado al cuadrado. Esta sería la formulita en mi caso. Y sí, ¿no? 155.65. Y una leve diferencia, ¿no? Con el dato que daba su compañera. 165.65. Tal vez se deba al redondeo de esto de la media, ¿no? Tal vez haya utilizado más decimales acá, digamos, ¿no? Pero no está bien, 151, al menos la parte entera está correcta, ¿no?
A veces son temas de efectos de redondeo, ¿no? Que pueden haber. Y esa es nuestra varianza. Y ya para terminar esto del primer parcial, ¿no? Que era media, la mediana, parte de esto de las medidas de dispersión, estos de las medias ponderadas, de los grupos, ¿no? Todo esto. Veremos algo de asimetría, ¿no? Si recuerdan, ¿no? Determinar en base a la siguiente figura, ¿no? En base a la figura, si los datos, son simétricos, simétricos, coma, simétricos o asimétricos positivos o negativos. La idea es que voy a mostrarles un grafiquito y ustedes me digan si es simétrico, asimétrico negativo, asimétrico positivo. Entonces, a ver, voy a inventar unos cuantos datos acá para mostrarles. Ya, dato, esta de acá, ¿no? ¿Este gráfico les parece simétrico, asimétrico positivo o asimétrico negativo? Lo podemos ver de otra forma. Lo podemos ver como una curva también. Esta, ¿no? Lo podemos ver también como una curva. ¿Qué dicen? ¿El dato es simétrico, asimétrico positivo, negativo? Asimétrico negativo, Liceo. ¿Por qué? A ver, las cosas que hemos aprendido son cuatro medidas en el capítulo este de descriptiva, ¿no? Uno es la media, o sea, uno son las medidas de tendencia central, como la media, mediana y moda, ¿no? Que nos tratan de decir una idea de dónde más o menos se concentra la información para sacar un representante. O sea, ahí seguramente la media o mediana de este grupo está más o menos alrededor de la parte más alta, digamos, de esta curva. Seguramente su media está rondando los 20, 19, por ahí, digamos, ¿no? La media nos da esa información, ¿no? De dónde más o menos se concentra más información.
Otra medida que hemos visto es el rango o la varianza también, ¿no? Que son las medidas de dispersión, que nos dicen cuánta información dispersa hay entre los datos, ¿no? El rango, el más grande y menos el más chiquito. Acá el rango seguramente debe ser casi 50, porque el más grande está por 50, ahí todavía hay información, y el más chiquito está por 5, ¿no? Entonces 50 menos 5, 45, ¿no? El rango debe estar así, se mueve entre 55, se mueve alrededor entre 45 valores, digamos, ¿no? Desde el más grande hasta el más chico. Y la varianza seguramente igual nos dirá un poco cuán amplio es esto, ¿no? Nos va a revelar cuán ancha es esta figura y todo lo demás, ¿no? La otra medida interesante justamente son el coeficiente de asimetría, ¿no? El coeficiente de asimetría que ustedes recordarán, lo debemos tener acá. A ver, este es coeficiente de variación. Ahí está, ¿no? Que ya nos hablan de la forma, ¿no? Simetría y asimetría. Que es un poco, si los datos, primero, ¿no? La simetría, ¿no? La simetría es cuando nuestra figurita o nuestros datos se comportan casi de una manera simétrica, ¿no? Nosotros somos seres simétricos, ¿no? Si nos ponen una línea en el centro, digamos, de nuestro cuerpo, la parte izquierda refleja la parte derecha, digamos, ¿no? Mano derecha, mano izquierda, pie izquierdo, pie derecho, digamos, ¿no? Entonces, si esa simetría se cumple en los datos, ¿no? Esta parte es muy parecida a esta otra parte. Puedo decir que los datos son simétricos. Acá, si yo trazo una línea al centro, si la parte izquierda es exactamente igual a la parte derecha, debería decir que son simétricos, ¿no? Acá eso no se cumple, ¿no? Claramente un lado es diferente al otro. Entonces no es simétrico. Lo que me queda deben ser datos asimétricos. Y el siguiente caso serían, ¿cuándo son casos asimétricos? Bueno, acá tenemos más que todo índices de la forma más visual, ¿no? Para rescatar esto. Dado que es asimétrico, definir si es positivo o definir si es asimetría negativa está vinculada a la cola, ¿no? O a la cola del gráfico, si quieren, ¿no? Si nosotros nos enfocamos en esta de acá, ¿hacia qué lado tiene una mayor cola este gráfico, ¿no? Pensaremos que estas son las colas. Esta es la cola izquierda y esta es la cola derecha. Esta es la Sería cola de los... simétrico positivo. Eso, ¿no? Asimétrico positivo. Porque la simetría lo va a marcar donde tenga más prolongada la cola, ¿no? En este caso, la cola de los negativos... Hacia este lado están los números negativos, ¿no? Si esta cola se pronunciara más, seguramente sería asimétrico negativo. Pero esta no se pronuncia demasiado, la que se pronuncia más es la otra cola. Esta se pronuncia más hacia la derecha, o sea, se está yendo hacia los positivos, entonces es asimétrico positivo. Ahora, no es dramático esa cola, digamos, ¿no? Tampoco es muy larga, y, o sea, es levemente asimétrico positivo seguramente, ¿no? Gráficamente uno puede mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? Si la cola estuviera al otro lado, sería asimétrico negativo, ¿no? Porque la cola se está yendo hacia el lado de los números negativos, ¿no? Y si la cola se va hacia el lado de los números positivos, asimétrico positivo. Y si ambas colas se parecen, es muy probable que la distribución sea simétrica, ¿no? Que la distribución sea simétrica. Ya, entonces por lo tanto, los datos, ¿no? Los datos son asimétricos positivos. Asimétrico positivo. Los datos son asimétrico positivo. Asimétrico positivo. ¿No? Asimétrico positivo. Después tenemos las otras medidas, ¿no? Que es esta, la de kurtosis, la de apuntalamiento, ¿no? A ver, resultado está. Después tenemos las medidas de apuntalamiento, que es igual, ¿no? Mientras más plano, platicúrtica, mientras más angosto,
¿no? Mientras más angosto, como la línea roja es leptocúrtica, y si es relativamente así un centro entre los dos, decimos que es mesocúrtica, ¿no? Acá lo más importante, a veces las figuras, en el caso de la curtosis, que es la que mide el nivel de apuntalamiento, la parte visual puede ser engañosa, ¿no? Ahí a veces mejor eh, recurrir a esta medida, a este cálculo, ¿no? Para el examen no les voy a pedir necesariamente que calculen algo así, ¿no? Pero es muy probable que yo ya les dé el número, ¿no? Yo les voy a decir, la siguiente serie de números tiene una kurtosis igual a 5, digamos, ¿no? Significa que los datos son mesocúrticos, platicúrticos o leptocúrticos. En esta parte algo así les voy a preguntar, ¿no? Les voy a dar la kurtosis y les voy a decir que ustedes me digan si es mesocúrtica, platicúrtica o leptocúrtica. No les voy a pedir calcular, ¿no? Pensaba que sí es un poco tedioso, ¿no? Pensaba que son, dependiendo de la cantidad de datos, esto se puede volver algo muy pesado, ¿no? Y bueno, después está la historia de los cuantiles, ¿no? Y sí, en el caso de los cuantiles, acá es, acá es repasar varios de estos ejercicios. Bueno, es repasar un poco esta idea. En el fondo es elegir la formulita, ¿no? Elegir la fórmula. Pero esta fórmula nosotros lo usábamos solamente cuando tenemos datos agrupados en escalas, ¿no? Esto solamente se utiliza para datos agrupados en escalas. Más que la fórmula, lo que yo les voy a pedir para el examen en esta parte es la interpretación de un cuantil, ¿no? La interpretación de un cuantil. La mediana, por ejemplo, es un cuantil, ¿no? La mediana es el cuantil 50, porque deja exactamente a la izquierda el 50% de la información y a la derecha el otro 50% de la información. Los cuantiles hacen lo mismo según el cuantil que uno pida, ¿no? Si tenemos el cuantil 25, me está dejando a la izquierda el 25% de la información y a la derecha el restante, ¿no? El 75% de la información, ¿no? A partir del valor que se obtenga. Entonces acá es un poquito repasar esa parte. En este caso, por ejemplo, ¿no? Hacían la información de un dato de 250 personas y el cuantil 25 salía 28.33, la edad, ¿no? Era justamente la edad de estas 250 personas. Entonces, ¿cómo se interpreta este 28.33? ¿No? El 25% de las personas tiene una edad menor a 28 años, ¿no? 28.33 años. El 25% de la población tiene una edad menor a 28.33. Lo que también significa que el 75%, el complemento de esto, el 75% de la población tiene una edad mayor a 28.33%. Si fuera el cuantil 30, ¿no? La misma, el 30% tiene una edad menor a, así, ¿no? Yo ahí les puedo plantear en el examen una interpretación y les puedo pedir que ustedes me digan si la interpretación es correcta o no, ¿no? Yo les puedo decir, esto significa que el 40% de la población tiene una edad menor a 28.33, ¿no? Entonces ustedes verán, dada la fórmula, esa interpretación está mal, ¿no? Porque el cuantil que se está pidiendo es el cuantil 25, ¿no? Entonces, de esto de los cuantiles, más que el cálculo, les voy a pedir la interpretación, ¿no? Les voy a pedir la interpretación de los datos. Así que ahí pueden repasar un poco el ejercicio, pueden un poco repasar igual la interpretación. Finalmente es un punto, ¿no? Es a partir de un punto, ya sea el 25%, 30%, esto puede ser un número cualquiera del 1 al 99, digamos, ¿no? Pensando que son esas las posiciones de la distribución. Y esta es una acumulación, ¿no? El 25% de la población acumula una edad hasta los 28 años, ¿no? O el 25% tiene una edad menor a 28.33, ¿no? Es justamente esa idea en este caso. Preguntas, comentarios de esta primera parte. Que esto sería más o menos lo del parcial 1, ¿no ven? Lice,
¿Se podría volver a repetir la varianza, por favor? La formulita de la varianza. Sí, Ya. Nosotros la varianza es una medida de dispersión, ¿no? La varianza, esta es la fórmula más, la forma universal, si quieren, de la varianza, ¿no? La fórmula general, que lo que marca es, eh, hay una distancia de cada dato a su promedio, ¿no? Una distancia de cada dato a su promedio. Y la varianza lo único que hace es la sumatoria de esa distancia al cuadrado dividido entre n. Esto puede ser medio tedioso si lo hacemos nosotros de esta forma, ¿no? Porque esto habría que calcular xy menos x barra y después al cuadrado, ¿no? Hay una fórmula corta de la varianza que está también en los apuntes. Aquí está, ¿no? La fórmula corta para la varianza. Se demuestra, ¿no? Que partiendo de esta fórmula general podemos tener una fórmula más corta que se resume en este pedazo, ¿no? Esta es la fórmula corta de la varianza, donde lo que tengo que tener es la media elevada al cuadrado, ¿no? La media elevada al cuadrado. Y este término lo que me está pidiendo es, que es un poco más sencillo, es sumar los datos que yo observo al cuadrado, dividirlos entre la cantidad de la población y eso restarle la media de los datos al cuadrado, ¿no? Este es un poquito más sencillo. En el ejemplo que teníamos acá hemos hecho exactamente eso, ¿no? Este 8544 de donde venía era de tener los 6 datos, ¿no? Estos seis datos, ¿no? 23, 25, 29, cada uno de esos los elevábamos al cuadrado. 23 al cuadrado, 529, 25 al cuadrado, 625, ¿no? Cada uno de esos elevados al cuadrado, porque es lo que me marca, ¿no? Cada dato elevado al cuadrado, y después, perdón, cada dato elevado al cuadrado y después eh, lo sumo, ¿no? Después de esos datos los sumo. Y esa suma me daba los 8544, ¿no? Los 8544. Eso simplemente después dividí entre la cantidad de observaciones, que eran 6, menos la media al cuadrado. La media hemos resuelto antes y era 3567. Eso elevado al cuadrado, ¿no? Y resolviendo esto nos daba 151,65. Este valor, la varianza como tal no se interpreta, ¿no? La que sí se interpreta es la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? SQR, le voy a sacar la raíz cuadrada de la varianza. Que es la raíz cuadrada de 151,65, ¿no? Esa varianza, bueno, esa raíz cuadrada es de 12,31. Esta es normalmente la que se interpreta. Y esta tiene su propio nombre. Raíz ¿Desviación cuadrada, estándar? ¿perdón? Perdón, ¿esa es la desviación estándar? Sí, esa es la desviación estándar. Ok, gracias. Aquí está, ¿no? La raíz cuadrada de la varianza se conoce como la desviación estándar. Esta es la que se interpreta en realidad, ¿no? Acá la desviación estándar es de 1231, entonces lo que significa que este 1231 nos está marcando una especie de distancia promedio, digamos, ¿no? Si recordamos, a ver dónde están los datitos, aquí están, ¿no? Nos dicen que más o menos, ¿no? Más o menos, en promedio hay una distancia de 12 puntos, ¿no? O 12 años, como estas son edades, ¿no? Pensemos que son edades, por decir, de un grupo de 6 personas. Este valor nos está marcando como una distancia promedio, ¿no? O sea, hay más o menos 12 años de diferencia de cada persona al promedio, dice, ¿no? Una distancia de 12 años al promedio de todos los individuos. Y esa distancia es fuerte, digamos, ¿no? Mientras más pequeña significa que el grupo es más parecido. Mientras la distancia fuera más grande, mientras este valor fuera más grande, significa que las personas dentro de acá son más diferentes entre ellas. Esa es la idea, ¿no? Y si este valor yo le divido entre la media, ¿no? Si esta desviación estándar yo le divido entre la media que era de 35,67, ¿qué obtengo? Este 0,34, ¿qué será?
este valor es el coeficiente de variación, ¿no? Es otra medida de desviación, otra medida que hemos visto, que es este, ¿no? El coeficiente de variación. Que nos marca cuán representativo, ¿no? Cuántos se sienten, o si quieren, cuántos elementos no se sienten representados por la media, ¿no? Esa es un poco la idea de este coeficiente de variación. Mientras más grande significa que hay mucha dispersión de datos, ¿no? Mientras más cercano a 1, hay mucha dispersión de datos. Mientras más cercano a 0, la población no es tan dispersa, ¿no? En este caso es 0,34, podemos pensar que hay una dispersión, pero no es tan fuerte, ¿no? No es tan fuerte la dispersión. 0,35 no es tan fuerte, ¿no? No supera el 0,5, pero tampoco es muy baja, ¿no? La dispersión es una dispersión así relativamente, no tan alta, digamos, relativamente baja, pero tampoco tan baja, ¿no? Es una dispersión del 0,34, ¿no? Y esa es otra medida en este caso, una medida de dispersión, ¿no? Ya. ¿Preguntas, dudas hasta esta parte? Ya. Los siguientes recomendación, ¿no? Creo que en general a la mayoría le ha ido, o sea, entre los dos parciales, ¿no? Entre el parcial 1 y en el parcial 2, el parcial 1 creo que es donde ha existido más problemas, digamos, menos rendimiento que en el parcial 2, ¿no? En el parcial 2 creo que hay notas un poquito más altas, hay un mejor rendimiento de varios estudiantes. Entonces, ahí recomendaciones, tratar de repasar algunos ejercicios que hemos hecho, ver incluso los solucionarios del parcial 1, ¿no? Aprovechar tal vez ahí el tiempo del auxiliar, pensando que en la parte así más operativa, así de cálculos, interpretaciones, está concentrada en el capítulo 2, ¿no? El capítulo 1 son más conceptos, ¿no? Más conceptos que otra cosa. Y para el recuperatorio del parcial 2 sucede algo similar, ¿no? El capítulo 3 son más conceptos, ¿no? Que hay que repasar, hay que entenderlos, ¿no? Son más conceptos el capítulo 3. Y el capítulo 4 sí son más cálculos, ¿no? Son más cálculos, interpretación. Este capítulo de probabilidades justamente tiene esa idea, ¿no? Y en esa línea, ¿no? Y en esa línea, ahí tenemos que recordar algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en la estimación puntual ya no trabajamos sobre la población, ¿no? En este capítulo 4 estamos trabajando sobre una muestra. Y respecto a esa muestra, nosotros podemos calcular algunos estimadores, ¿no? Aquí en términos de conceptos es importante recordar la diferencia entre un estimador y un parámetro, por ejemplo. Un estimador y un parámetro. Lo otro importante que recordar es el concepto de los intervalos de confianza, por ejemplo, ¿no? Cómo construíamos los intervalos de confianza y que esta S de acá, ¿no? Esta S de acá es para nosotros lo que era antes la varianza, pero esta es una varianza muestral, ¿no? Tiene casi la misma fórmula que nosotros hemos visto hace un momento, pero el denominador ya está en n chiquita, que hace referencia al tamaño de la muestra, menos 1, ¿no? Hay un rezago de n menos 1. Entonces, ahí es importante recordar la diferencia. Esta es una varianza muestral, no es una varianza muestral, es una varianza que se calcula sobre las muestras, ¿no? Si tenemos muestras, esta es la fórmula de calcular la varianza, sobre n menos 1, si es un dato muestral. Porque después la fórmula para el intervalo de confianza de un promedio es bastante genérica, ¿no? Es la media menos este valor z, que si recuerdan estaba asociado a un valor de confiabilidad, 99, 95, 90, ¿no? Según el valor de confiabilidad que se le dé, y lo demás era calcular, ¿no? Calcular la varianza muestral, ya teníamos el dato del tamaño de muestra y podíamos tener intervalos de confianza de diferentes formas, ¿no? Entonces, en esta parte y lo mismo sucedía con el porcentaje, ¿no? En esta parte lo que yo les sugiero, un poco ir repasando, porque igual teníamos fórmulas para el tamaño de muestra.
bueno, el examen va a ser muy, muy parecido, ¿no? Al que ha sido en el segundo parcial, con diferentes números, con diferentes tal vez enunciados, ¿no? Pero por ejemplo, este ejercicio del tamaño de muestra va a ser casi exactamente igual, solamente con distintos valores, con tal vez otra connotación. Acá dice para elecciones del trabajo social, digamos, ¿no? Aquí va a cambiar, ¿no? Tal vez para elecciones en un municipio, digamos, ¿no? Con los siguientes datos, ¿no? Seguramente este 95 cambiará, este 5 cambiará, pero después el procedimiento va a ser que deberían seguir, debería ser muy similar, digamos, ¿no? Hasta llegar a un tamaño de muestra definido. Esto sí, partiendo de la formulita que teníamos para tamaños de muestra, que es lo único que está vinculado a este capítulo 3, por ejemplo. Esta fórmula es lo único que está vinculado al capítulo 3. Así que de ahí, operativamente, es repasar esto, ¿no? Para cálculos. En conceptos, repasar varios de los conceptos que están acá. Y para el capítulo 4, principalmente los intervalos de confianza, ¿no? Recordar esto de los intervalos de confianza principalmente. Eventualmente lo de probabilidades sería ideal, digamos, ¿no? Porque en probabilidades hemos visto la distribución normal, así que igual sería bueno que repasen la distribución normal con el uso de las tablas, ¿no? Con el uso de la tabla, porque va a haber un ejercicio muy parecido a esto, ¿no? Vinculado a la distribución normal y intervalo de confianza, ¿no? Así que esto está un poco más específico, digamos, esta parte del parcial 2. Tamaño de muestra, la distribución normal y sus probabilidades, ¿no? Y ahí tienen que recordar cómo utilizar la tabla de la normal. Y después los intervalos de confianza, ¿no? Intervalos de confianza, ya sea para la media o para la proporción, ¿no? Eso es lo que entraría en el examen para el segundo parcial. Ahí creo que hay más ejercicios en los apuntes, hemos resuelto hoy el examen, así que creo que en esta parte debería ser un poquito más llevadero, ¿no? Que en la primera parte que sí son varias partes, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, pregunta adicional pensando ya en el recuperatorio de la siguiente semana y después en el examen final. En el examen final, por si acaso, entra todo, ¿no? Así que no sé si tienen algún comentario, consulta. Licenciado, perdón, para la primera parte del examen, no sé si nos podría proporcionar algunos ejercicios con sus respectivas respuestas. Para el parcial uno, Sí, bueno, para ya, la primera, ujú, sí, para que podamos practicar, ¿no? ya, a ver, sí, la idea justamente eran tener estos ejercicios, pero sí, me parece, o sea, puedo preparar unos dos, tres ejercicios, bueno, unos dos a tres, a ver, ya, voy a preparar así un documentito así con algunos ejercicios para la parte uno y para la parte 2 así con algunas, con su solucionario, digamos. Y se los voy a pasar, pero eso yo creo pensando hasta el martes más o menos, ¿ya? Para que tengan así algo que repasar. Por el momento es utilizar los apuntes, ¿no? Porque tenemos, a diferencia, digamos, de la parte presencial, tenemos hartos apuntes con varios ejercicios, tenemos la resolución de los exámenes, ¿no? Entonces varias de esas cosas están acá, digamos, ¿no? Pero sí, puedo preparar así un par de ejercicios para que tengan igual, digamos, el ejercicio planteado y su solución, ¿no? Gracias, licenciado. Y una consulta más, qué fecha va a ser el recuperatorio? A ver, aquí les voy a mostrar el calendario. Ahí está, ¿no? El El siguiente 4. martes es ¿no? Es feriado. Sí, el jueves 4. El jueves 4 es el recuperatorio. Pensando que el martes es feriado, jueves 4 recuperatorio y el examen final el 9 y el 11 ya les estaría dando sus notas finales de la materia y estaríamos viendo si es que alguien tiene alguna observación o
algo más, digamos, respecto a su evaluación de estas dos parciales, ¿no? Del recuperatorio y del examen final, ¿no? Eso, no sé si hay más consultas, comentarios, ya para ir cerrando la clase. Licenciado, buenos días. Sí, Para el examen final, ¿ya nos va a dar las notas acumuladas antes del examen final, perdón? sí, sí, esa es la idea. Es que ustedes puedan entrar al examen final con todas las notas que ustedes han acumulado. Entonces yo espero que la auxiliar le voy a pedir que me mande hasta el jueves 4 sus... Miento, ¿no? Le voy a pedir que me mande hasta el siguiente lunes, martes, bueno, hasta el siguiente lunes al menos, las notas de las auxiliaturas. Ustedes van a dar el examen el 4 su recuperatorio, y yo espero mandarles máximo hasta el lunes 8 antes sus notas consolidadas antes de que entren al final. Máximo hasta el lunes 8 yo les mandaría, igual así en el Excel con todas sus notas, ya reemplazando recuperatorios, incluyendo la auxiliatura y todo lo demás. Sí, porque la idea es El, justamente esa, ¿no? Sí, perdón, el día 9 de noviembre le cuento que tenemos un examen final de sociología y en este caso el único día que no tenemos ningún examen sería el día jueves 11. ya, eh, ya. Nosotros hemos definido por esta fecha ya hace un par de semanas, pero no sé, porque igual lo hemos Sí, ido moviendo, ¿no? La otra opción es adelantar, ¿no? es que lo que pasa es que no nos dimos cuenta porque el licenciado de sociología al inicio de la gestión nos dio todas las fechas cronometradas. Ya, pero si vamos a eso, yo tengo las fechas y deberíamos haber dado ya el examen final, ¿no? Y lo estamos pasando para que tengamos más tiempo, ¿no? Porque yo les voy a mostrar les voy a mostrar mi cronograma, donde el examen final ya deberíamos haberlo dado antes, ¿no? Pero hemos ido un poquito alargando para el tema de que tengan más tiempo para sus proyectos. Así que es medio cerrado la fecha, ¿no? Por eso, porque a ver dónde está. Acá, por ejemplo, yo tengo cronometrado todo, digamos, ¿no? El examen final debería haber sido el 26, ¿no? El día martes, ¿no? Y después debería hacer otra revisión de notas al sistema y todo lo demás. Pero para darles más tiempo para el proyecto hemos ido moviendo, ¿no? Para mí, el 11 es la última fecha, ¿no? Porque ya no habría tiempo para que revisen sus notas ni nada de eso, ¿no? Pensando en las 80 sesiones, digamos, que existen. Así que está medio complicado mover, o sea, lo que puedo, o sea, no podría pasarlo, digamos, no podría pasarlo al jueves 11, pero lo que sí podríamos hacer es como adelantarlo, ¿no? Porque, o sea, igual yo tenía mi planificación inicial, pero para darles más tiempo en el proyecto se ha movido eso, ¿no? Así que, y estamos teniendo esas sesiones de repaso que igual no estaban contempladas, ¿no? Si hubieran dicho antes eso, tal vez hoy día hubiéramos estado dando el recuperatorio y el siguiente eh, martes ¿no? Bueno, el siguiente, el 4 aquí está, ¿no? El final, ¿no? Así el 4 podría haber sido el final. Eh, sí, por lo menos la idea sería mantenerlo para el 9, ¿no? Porque el 11 ya tiene que haber una fecha para devolverles las notas, ¿no? Dentro del cronograma, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven? ¿Qué dicen? Nos quedamos con la fecha del 9. Sí, Lice, que se mantenga.
Porque la otra opción sería Licenciado, adelantarlo, que digamos, ¿no? Al 8. de psicología no va a Adelantar querer. no, licenciado. Se quedan 9 nomás entonces. Sí, porque ese era un poco el riesgo, ¿no? O sea, como les muestro, yo igual tengo mis fechas planeadas, no es que han salido solo que hemos ido retrasando para darle más tiempo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Sí, entonces, de acuerdo, hay que mantenerlo hacia el 9. Ya, entonces nos quedaremos con esas fechas, ¿no? Y el 4 es el recuperatorio, el 9 es el final y el 11 es así donde les devuelvo todas las notas y hay últimas consultas o algo, ¿no? Súper, entonces quedemos en eso y nos vemos el jueves 4 para el recuperatorio. Nuevamente no es obligatorio que todos recuperen, ¿no? Pueden recuperar si quieren o no. Incluso si tienen, digamos, buenas notas en los dos parciales, igual podrían recuperar para mejorar todavía más las notas, ¿no? Así que igual es completamente opcional el recuperatorio, ¿no? Igual si prefieren no dar el recuperatorio y prepararse directamente para el final, igual es una opción, ¿no? Así que nos vemos el día jueves 4. Licenciado, una Sí, consulta más. ¿A qué hora se va a abrir el recuperatorio? 7:30. Tanto para el final y el recuperatorio es de 7:30 a 9. Y licenciado, ¿no podría ser a las 7 como el anterior vez? O a las 7 y Mm, cuarto. no, no, en este caso no. O sea, pensando que ya son dos exámenes así finales, la idea es mantener un poco la regularidad. Entonces, sí, ambos exámenes serían de 7:30 a 9, ¿no? Pensando que igual, ¿no? O sea, 9 es como que lo último para que manden, ¿no? Ahí las instrucciones les voy a pasar. La idea es que, por decir, terminen a 8:50, ya vayan afinando y el formulario a las 9 se cierra y no recibe más respuestas, ¿no? Así que ahí tengan cuidado porque eso ha pasado, ya les ha pasado antes a sus compañeros en el primer y segundo parcial, ¿no? O sea, el formulario una vez que se cierra no se vuelve a abrir y ahí tienen que tener cuidado con el tema del internet, el tema de la luz que a veces pasa, pero ahí es que vayan viendo algunas previsiones, ¿no? Eso, Está súper. bien, Lica, hasta luego, se cuida. Súper. Entonces quedaremos en eso y nos vemos el día jueves para su recuperatorio. Nos Sí, vemos. Liz, ¿por qué no Sí, se sí, olvide de pasar los ejercicios, porfa? ya, Para ir sí. practicando. Ya, voy a preparar un par de ejercicios. Igual ahí aprovechen la auxiliatura también, creo que todavía tienen un par de clases o una clase más al menos, entonces aprovechen también el tiempo del auxiliar. Nos vemos, chao a todos, a todas. Luego, Hasta licenciado. luego, Hasta licenciado. luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, licenciado.